Buenas tardes, mi grupo está conformado por María Camila Fernández y mi persona Andrea Rivera. El día de hoy nosotras le vamos a explicar un poco acerca de cómo es el aprendizaje de la escritura en niños sordos. Primeramente debemos hacer un recorderis de qué es la lengua de señas. La lengua de señas es la lengua natural de las personas que sufren de discapacidad auditiva. Dominar el lenguaje escrito y oral es capaz de cambiar nuestra forma de pensar a todas las personas sin ninguna excepción. Para los sordos, el dominio de la lengua escrita tiene un valor práctico, ya que es la herramienta más idónea para que la comunidad sorda pueda mantener intercambios significativos con la comunidad oyente. A medida que íbamos investigando, pudimos darnos cuenta que algunos autores nos hablan sobre la importancia que tiene la lengua de señas para la adquisición de la escritura en las personas sordas. Por ejemplo, Marchesi en 1987 afirma que la lengua de señas posibilita la comunicación efectiva, el desarrollo cognitivo y asimismo es el medio para incursionarse en el mundo de la escritura. Con base en lo anterior, debemos tener en cuenta que si las personas sordas van a aprender a escribir, primero deben aprender su primera lengua, que es la lengua de señas, ya que la estructura que es utilizada para la enseñanza de la escritura en niños sordos debe incluir la seña de la palabra. La estructura es imagen de referencia, seña y escritura de la palabra. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera, yo les quiero hablar un poquito sobre la persona sorda siendo bilingüe. La persona sorda es considerada por las ciencias sociales como un sujeto bilingüe, por lo tanto su educación debe estar basada bajo ese mismo bilingüismo. Sabemos que la persona sorda está rodeada o se encuentra en una sociedad donde mayormente las personas son oralistas, por lo cual a esta le toca convivir, le toca compartir, relacionarse y trabajar con personas que no manejan el lenguaje de señas. Por lo tanto, es una necesidad que la persona sorda aprenda esta segunda lengua para que pueda relacionarse con su entorno. Hablamos y consideramos de que una persona sorda es bilingüe cuando ésta maneja tanto la lengua de señas como la lengua oral escrita. Bueno, pero ahora hablando de la enseñanza como tal de una segunda lengua, bajo este modelo de enseñanza del bilingüismo que estábamos hablando anteriormente, el cual se basa en enseñar la lengua de señas en simultáneo con la lengua oral escrita. A diferencia de pronto del niño oyente, para el niño sordo es más complicado, porque el niño oyente adquiere el lenguaje oral de una manera espontánea, de una manera muchísimo más fácil. Para el niño sordo, el proceso de aprendizaje de la lengua oral, la verdad es bastante lento y en ocasiones es poco satisfactorio para él. Por lo tanto, para los niños sordos que están siendo educados bajo este sistema de bilingüismo, debemos tener o debemos considerar varios puntos. El primero es que no podemos utilizar la lengua de señas para que el niño aprenda el código alfabético de la lengua oral. Pero ¿por qué no la podemos utilizar? Porque de pronto la seña que representa una palabra a una palabra escrita en la lengua oral es algo arbitrario, por lo tanto no podemos utilizar la lengua de señas como base para que el niño aprenda el lenguaje oral. Como segunda instancia tenemos de que la lengua de señas no proporciona representaciones fonológicas para las palabras, que a su vez pues obviamente forman el léxico interno del niño. Entonces son puntos que debemos tener a considerar o a consideración para la enseñanza de la segunda lengua. Lastimosamente, a nivel educativo, la enseñanza del lenguaje escrito en los niños sordos tiene muchas falencias. Una de ellas es la carencia de metodologías para enseñar el español como segunda lengua a los niños sordos. Otra es de que los docentes no tienen claridad sobre los conceptos de lectura, de escritura y alfabetización para un niño sordo. Esto es preocupante, por lo tanto se deben formar y debemos buscar docentes capacitados
que tengan claridad sobre los conceptos de la lectura, que tengan claridad sobre la metodología a utilizar para el aprendizaje de una segunda lengua en el niño sordo, porque sabemos que el niño adquiera este segundo lenguaje es de mucha importancia para él, para que él logre relacionarse con la sociedad, para que logre relacionarse con su entorno y para que el niño se desenvuelva y se desarrolle de una manera mucho más fácil en la sociedad.